Y record. Record. Excelente. Bueno, primero que todo, buenos días a todos ustedes y comentarles primero que en el aula virtual voy recién poniendo los materiales que corresponden al curso. Por ahora solamente está el programa del curso y los links de las dos primeras sesiones, pero al terminar esta clase durante el día de hoy voy a subir, por supuesto, esta PPT y las grabaciones, tanto de hoy como la del lunes, porque tengo que subir lógicamente las grabaciones para quienes no puedan asistir a las sesiones de manera sincrónica. Y bueno, también durante la semana voy a tener el material completo de la unidad 1, tanto las PPTs como las guías de trabajo, las guías de ejercicio, cosa de quienes necesiten tenerlo para imprimirlo, para poder revisarlo con anterioridad, lo tengan a mano. Eso sí es compromiso de parte mía. Entonces, esta primera parte, que era, un momento, que aquí tengo que, vamos a cambiar las pantallas. Me interesa que no sea esta, sino esa. Muy bien. Lo que habíamos conversado en la sesión del lunes dentro del programa es que durante el curso nosotros vamos a revisar en detalle más o menos tres topologías de máquinas principalmente, que pasa por la de inducción, máquinas de inducción, luego seguido de ello las máquinas sincrónicas y terminando con las máquinas de corriente continua. Y como cuarta unidad, que era extra, ver algunas máquinas especiales que tengan que ver con el estado del arte actual. Entonces, a modo de introducción a todo eso, es necesario que conozcamos primero a qué se refiere con máquinas eléctricas rotativas, cuáles son las componentes principales que tienen estas máquinas eléctricas rotativas, los aspectos fundamentales de funcionamiento, entre otros detalles. Cosa de cuando entremos a la unidad propiamente tal de cada una de esas máquinas, sepamos que, por ejemplo, si yo les digo, fíjense que esto tiene en el estator, las ranuras de estator, eso ocurre lo siguiente que hay un campo magnético rotatorio provocado por las corrientes que están circulando en las ranuras de estator, y que esa terminología, estator, ranura, campo magnético rotatorio entre hierro, etcétera, quede más o menos no claro, perfecto a la primera, pero que sí una pequeña aproximación, cosa que ustedes ya vayan sabiendo desde antes, estos términos que se ocupan y cómo se ocupan también entonces para poder entender el funcionamiento de cada una de las máquinas que vamos a ver durante el semestre. Bueno, aquí una fotito del laboratorio de máquinas, cuando en algún momento se hizo funcionar ese que es un motor de inducción acoplado con un motor de corriente continua. Eso fue para una demostración de los chicos estos que vienen de cuarto medio a ver, por ejemplo, el día abierto de la PUCB para poder ver qué es lo que ocurría en el laboratorio de máquinas. Entonces, tal vez más o menos el resumen ya se los dije, esto es lo que me interesa que veamos hoy. La contextualización, o sea, dónde estamos situados, por qué máquinas eléctricas están en la malla, porque es importante estudiar esto, si bien una pincelada superficial, ver entonces los aspectos constructivos, cuáles son las componentes o las partes fundamentales que componen las máquinas eléctricas rotatorias, cuáles son sus principios de operación, por supuesto, lo básico, lo general para todas las topologías, y introducir un poquito el concepto de campo magnético rotatorio, que es con lo primero que se parte en el caso de máquinas de inducción, que es la primera unidad del curso. Entonces, bueno, esto es a modo general, por supuesto que más alguno de ustedes ya debe saberlo, pero las máquinas eléctricas tienen un amplio uso hoy en día, o sea, no hay por qué creer que las máquinas eléctricas son el futuro, que todavía no nos ocupan en el presente para un montón de aplicaciones industriales, porque no es verdad, en el sector minero, en el sector generación eléctrico, en el sector utilización de la energía, hay una tremenda cantidad de motores y generadores eléctricos que se están usando y que se prefieren por encima de los motores de combustión interna incluso hoy día. No hablemos de electromovilidad, no hablemos de autos eléctricos, no hablemos de more electric aircraft, que es lo que se viene en el futuro, no hablemos de maquinarias, por ejemplo, pesadas de construcción híbrida, no, eso es lo que se viene. Pero en la actualidad, de todas formas, las máquinas eléctricas son muy, muy usadas a nivel industrial. ¿Y eso por qué? Primero, en este tipo de aplicaciones, aplicaciones por supuesto industriales, las máquinas eléctricas tienen una alta densidad de potencia. Densidad de potencia es un término clave que se ocupa mucho en diseño de máquinas eléctricas y en optimización de máquinas eléctricas,
para poder cuantificar cuál es la capacidad que se tiene tecnológicamente para poder crear máquinas eléctricas de buen desempeño o de alto rendimiento y cuáles no. Entonces, por ejemplo, imaginemos que se tiene un motor o una máquina eléctrica, no nos referamos necesariamente a un motor, pero una máquina eléctrica tal como se ve aquí en la figura, que esté sacado del Laboratorio de Control y Diseño de Máquinas de allá de la Católica del Paraíso, y que tiene como datos de placa, digamos datos de placa, dos datos principales básicos, que tiene una potencia de salida de 7 kilowatts, 7000 watts, y un peso de 56 kilos. Entonces, densidad de potencia se refiere a cuánta es la potencia de salida, la potencia que puede desarrollar, dividido o como cociente del peso que tiene. También, pero en algunos casos también se ocupa, pero es menos relevante, el peso por unidad de volumen. Siempre lo que es más relevante acá es peso por o sea, es potencia por unidad de peso, porque justamente las aplicaciones más críticas necesitan de tener bajo peso. Por ejemplo, si pensamos meter motores eléctricos en aviones, para poder, por ejemplo, compensar o hacer un sistema de presurización, necesitamos que el motor sea liviano, pensando en autos. Lógicamente, mientras menor sea el peso constructivo del auto, entonces vamos a poder desarrollar mejor potencia, va a tener un mejor comportamiento dinámico, etc. Y así suma y sigue en digamos, la utilización de este concepto. Entonces, por ejemplo, en esta máquina que les acabo de mostrar, tenemos una densidad de potencia de 7 sobre 56, 1 sobre 8, que sería 0,125 kilowatts sobre kilogramo. Entonces, esta sería una máquina que tiene esta densidad de potencia, ¿y cómo lo comparamos con otra? Entonces, bueno, esto es un poco sobre utilizar la imagen, pero imaginemos ahora que tenemos otro motor, distinto al anterior, que es más pequeño. Por eso que la imagen es más chiquitita, que es más pequeño. Entonces, supongamos que este motor tiene 3 kilowatts y 3 kilos de peso. Entonces, en este caso, momento que aquí vamos a unir a las personas que todavía... Eso, profe, disculpe, pero que hay aquí compañeros esperando entrar, claro que sí. Ahí los acepté a todos. Si la siguiente vez yo creo que voy a dejarlos sin lista de espera. Ahí sí. Bien. Entonces, como les decía, el concepto este de densidad de potencia, acá tenemos un motor grande, 7 kilowatts, 56 kilogramos de peso, y eso equivale a 0,125 kilowatts sobre kilogramo. Acá tenemos otro motor que es más pequeño, tiene una menor potencia que logra desarrollar en su eje, en este caso 3 kilowatts solamente, pero pesa 3 kilos. Entonces la pregunta es ¿cómo comparamos las máquinas? Si miramos la potencia de salida, lógicamente esta máquina va a tener mayor potencia que esta. Pero miremos lo que ocurre con la densidad de potencia. Acá tenemos 3 kilowatts en 3 kilogramos de peso. Si hacemos la división o el cociente entre estos dos, vamos a tener 3 sobre 3, que es 1. 1 kilowatt sobre kilogramo. Estamos hablando de que esta máquina tiene una densidad de potencia que es 8 veces mayor a la que se tiene en el caso del DAF. A eso se refiere con densidad de potencia. Aquí yo les voy a dejar una pregunta abierta, que es para que ustedes la investiguen, si es que lo quieren, y que dice lo siguiente, pregunta 01. ¿Cuál es la máxima densidad de potencia que desarrollan los motores eléctricos en la actualidad? En kilowatts sobre kilogramo. Estas preguntas pequeñas que yo voy a ir poniendo en las distintas diapositivas, de repente vamos a ir pasando y yo voy a ir dejando preguntas. Voy pasando y voy a ir dejando preguntas. Esas preguntas tienen una alta probabilidad de que aparezcan en el certamen. Parte de la unidad, digamos, del ítem de concepto. Entonces yo voy a ir dejando estas pequeñas preguntas, cosas que ustedes también vayan averiguando, vayan interesándose en estos temas, lo pueden ir discutiendo incluso entre ustedes después, y justamente vayan entendiendo un poquito más pequeñas cosas. ¿Para dónde va todo esto? Entonces, aquí lo que interesa es saber más o menos que ustedes vean cuál es la máxima densidad de potencia que se desarrolla. No es necesario que sea un número exacto, o sea, 12,34568, no. A mí me interesa el orden de magnitud. Estamos en el orden de 1 kilowatt sobre kilogramo, en el orden de 10 kilowatts sobre kilogramo, en el orden de 100 kilowatts sobre kilogramo. ¿En qué orden estamos? A ver si es que a lo mejor encuentran alguna noticia que siempre debe haber por ahí
cuáles son, digamos, la tecnología de punta, el último motor con la mayor densidad de potencia, que esto es como una carrera que tienen los distintos manufacturadores de máquinas para poder saber quién es el que logra desarrollar la mayor densidad de potencia. Bueno, volviendo a por qué las máquinas eléctricas se prefieren a las máquinas o motores de combustión interna en la actualidad, por supuesto en aplicaciones industriales, se tiene su alta eficiencia, y esto es clave. Alta eficiencia por cuanto las máquinas eléctricas desarrollan normalmente una eficiencia mayor al 80% en máquinas pequeñas e incluso llegando a medianas, y mayor al 90% en máquinas grandes. 90% de la energía que entra a la máquina se logra, o potencia, pues digamos que llega a la máquina, se logra utilizar en la aplicación para la que se desea. Y eso es muy, muy importante. Y una tremenda diferencia con respecto a lo que ocurre con los motores de combustión interna. Luego, disponibilidad y facilidad de transporte de energía. Y esto hay que verlo hacia los dos lados. Por un lado, como motor, si es que tú tienes un motor eléctrico, en el motor eléctrico ustedes necesitan alimentarlo. Y esa alimentación es eléctrica. Y transportar la electricidad es, no digamos que es bruto, que fácil, pero es bastante más fácil que transportar, por ejemplo, galones y galones de combustible para poder echar a andar un motor diésel. Necesitas estar constantemente transportando y llevando del diésel, en este caso, el- el combustible para poder hacer funcionar el motor. Entonces, lógicamente, aquí es bastante más fácil. Lógicamente, la disponibilidad es mucho mayor. O tienes diésel o no tienes diésel en un motor de combustión interna, por ejemplo, que sea de diésel. Pero en el caso de la energía eléctrica tiene muchas posibilidades para poder ser generada y por tanto también tiene mayor disponibilidad. Ya si pasamos por una crisis mundial y bueno, se corta el suministro de petróleo, de diésel del exterior, entonces, bueno, tendremos igual la posibilidad de hacer trabajar algunas faenas a través de motores eléctricos, porque hay maneras de poder generar, que no sea termoeléctrica, por supuesto. Un amplio rango de operación, y esto también es muy importante, sobre todo pensando en la electromovilidad y en aplicaciones también industriales. En la siguiente diapositiva voy a explicar bien de qué se trata esto del amplio rango de operación. Y por último, eso ya, lógicamente, en la actualidad pasa a ser un tema de primer plano, que los motores eléctricos, lógicamente, no tienen emisiones, porque son eléctricos, no hay nada que esté combustionándose, y lógicamente entonces no hay emisiones, lo que se llama el concepto de zero emission, que se busca, por supuesto, en la literatura. Entonces acá hay una pequeña comparación que me gustaría mostrarles. Ahora sí, no tengo a nadie en lista de espera. Respecto a qué es lo que ocurre, por ejemplo, entre un motor de un auto eléctrico, que en este caso es un motor de inducción, versus lo que se tendría en un motor equivalente a gasolina, 1.6, 100 caballos de fuerza, 90 y tantos caballos de fuerza deben ser esto, en tanto lo que es el torque como la potencia. Y esto es súper importante acá. Fijarse en, si más de alguno de ustedes ha manejado, y probablemente lo hagan, bueno, si no, aprenderán a conducir, me imagino, dentro de breve o cuando lo necesiten. Más de alguno debe haber pasado raya al principio con el embrague, de que ustedes tienen que lograr el punto muerto con el pedal del embrague para que el auto vaya lentamente moviéndose y después acelerar. Y eso es algo que se requiere porque los motores de combustiones internas tienen en este caso, por ejemplo, de este auto, tienen un rango de velocidad que parte de 800, 700 y tanto, 900, que es velocidad ralentí. Ahí tengo a José entrando al... Y el rango de velocidad llega hasta los 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 RPM, depende de ese motor de gasolina. En el caso de los diésel llegan a 4.000, 5.000 revoluciones por minuto. Pero el rango que tienen de torque útil es bastante estrecho. Por ejemplo, acá en este Nissan 1.6, que es un motor atmosférico, no es de turbo comprimido, tiene un rango de torque, digamos, cuando el torque es máximo, cuando tienes el máximo empuje del auto, entre los 2.500 y los serán 5.000, 4.500 revoluciones por minuto. Pero a bajas velocidades el torque es muy, muy bajo. ¿Y eso qué implica? Que para un auto de este tipo necesitas tener una caja de cambio. ¿Caja de cambio para qué? Para poder siempre estar, idealmente estar operando en este rango de velocidad del motor. Obviamente el motor va a estar entre 2.000 y 5.000 revoluciones por minuto, para poder entonces desarrollar una potencia que sirva y que el motor no se cale, como dicen los españoles, que el motor no se cale.
porque lógicamente a menores revoluciones por minuto ya ni siquiera el torque alcanza para que gire y el motor se frene, se para. En cambio, en un motor eléctrico, el torque se tiene desde el principio, o sea, desde RPM 0, ustedes tienen el torque máximo, y el torque es mucho, mucho mayor al que se tendría en un equivalente de motor a combustión interna. Ahora, lógicamente aquí, por ejemplo, se muestra, esta es una curva característica de torque y velocidad del motor de inducción, justo con todo el acondicionamiento de potencia que tiene el motor, y que se muestra que tiene entre los 0 y los que serán 2700 RPM el máximo torque. Y ya después va decayendo a medida que se aumenta la velocidad, pero lógicamente, por ejemplo, en ciudad esto ya no se necesita tanto y por lo tanto no se necesita una conversión de par, una conversión de marcha, por ejemplo, como lo que ocurre en los motores de combustión interna. ¿Eso qué implica? Que en motores eléctricos como el Nissan Leaf, ustedes no van a tener cajas de cambio. No hay cajas de cambio. Hay un variador de frecuencia que se encarga en caso de que las velocidades suban mucho para poder que la partida sea suave, pero más allá de eso, no se necesitan cambios ni cajas de cambio por esta misma razón que hay acá. Ahora, si hablamos de potencia, la potencia que desarrolla un motor eléctrico es lineal con respecto a la velocidad en esta zona, que es la zona a flujo constante, y después en esto se mantiene la potencia constante a riesgo de bajar, por supuesto, el torque, pero se mantiene una potencia constante, absolutamente constante de aquí en adelante entre los 3000, 3000 serán 2800 y los 9000, 10000 RPM a los que gira el motor eléctrico. En cambio, por ejemplo, el motor atmosférico 1.6 tiene esta característica de potencia, por supuesto bajo los 800 RPM no es capaz de generar potencia, el motor se cala y tiene este comportamiento dinámico hasta llegar a su máxima potencia, 5800, 6000 RPM. Si ustedes se fijan, el motor eléctrico tiene o desarrolla la potencia máxima antes en revoluciones por minuto que en el motor de combustión interna. Así que salir a buscarle la potencia, por ejemplo, pensando en rally, pensando en sport, etc. Entonces aquí hay claves, por ejemplo, pensando en electromovilidad. Esto se refiere con un rango amplio de operación, en que tenemos un rango muy, muy amplio en el que el motor desarrolla una potencia nominal o potencia la que se tiene por tabla, o sea, por placa, en comparación con los motores de combustión interna. Además que, lógicamente, el control de un motor eléctrico es mucho más preciso. Se tienen los acondicionadores de potencia necesarios para eso. Luego, aquí siempre yo hago una pausa porque de repente empiezo a hablar motor o generador, generador, motor, motor, máquinas, motores, generadores, máquinas. Entonces hay que lograr hacer la distinción. Cuando hablemos de motor, el motor y la diferencia entre un motor y un generador tiene que ver con el flujo de potencia. En el sentido de cuál es la potencia que entra y cuál es la potencia que sale. Recordando que todos estos son dispositivos de conversión electromecánica. En el caso del motor, entra energía eléctrica, yo alimento el motor con energía eléctrica, y lo que tengo como salida es energía mecánica disponible en el eje, o potencia mecánica, pensando en potencia eléctrica, entrada y sale potencia mecánica. Pero por supuesto esto es conversión energética, así que hablamos de energía. En cambio, el generador, estamos hablando de que entra energía eléctrica, bueno, aquí está al revés, de hecho lo vamos a cambiar inmediatamente, para que esto no quede mal. Este va para acá y ese va para allá. Ahí sí. El generador es al revés del flujo de potencia. Vamos a cambiar aquí. En el caso del generador, entra energía mecánica, alguien hace girar el rotor de la máquina, fíjense, ya estamos empezando a ocupar términos, rotor de la máquina, y por culpa de ello, o en consecuencia, se saca o se tiene como salida energía eléctrica. En la vida cotidiana, bueno, digamos que cotidiana, pero ¿algún ejemplo que ustedes me puedan decir, ya sea por chat o por voz, de algún generador que conozcan que sea eléctrico? Por pequeño que sea, Eh, alternador, ¿no? el alternador. Excelente ejemplo. ¿Algún otro? No sé si alguno de ustedes para el terremoto del 2010, alguno tenía una linterna de dínamo o alguna cosa que haya funcionado con dínamo. Son estas linternas que ustedes tienen que girar a una manivela, y a medida que giran la manivela se va recargando una batería y después entonces se puede prender bien la linterna. Eso es otro ejemplo.
Muy buen ejemplo en todo caso el del alternador. El alternador del auto es justamente una de las cosas más cotidianas que más se usan a nivel de casa, a nivel de aplicaciones domésticas de un generador eléctrico. O sea, lógicamente tienen en un auto convencional un motor de combustión interna, gasolina y gira, y el giro del motor, ojo, motor de combustión interna, hace girar al alternador, al rotor del alternador. ¿Y que eso qué es lo que hace? Como hay alguien que está girando el alternador, que está girando el rotor del alternador, entonces el alternador tiene como salida la energía eléctrica que va cargando la batería del auto. Y bueno, los alternadores y la topología de los alternadores en materia de harina de otro costal, porque son multipolos, son 12, 18 polos, máquinas que tienen escudillas y tienen belgas justamente para poder hacer la conversión eficientemente y bobinados trifásicos. Pero eso lo veremos en su debido momento. Pero eso es justamente lo que hay que pensar. Motores es súper fácil pensar. Motores ustedes tienen en los refrigeradores, motores tienen eléctricos en la lavadora, motores eléctricos tienen en la juguera, en los taladros, etcétera. Pero el generador de repente cuesta un poco más dilucidar dónde es que se tiene uno. Vamos con los aspectos constructivos. Por aquí, a ver. Bien. A modo grosso, digamos, en lo que es el grueso de las máquinas eléctricas, estas están constituidas por dos estructuras fundamentales, el estator y el rotor. De aquí en adelante, a cada rato vamos a estar hablando de estator y de rotor, y se refieren justamente a estas dos cosas que están acá. Acá hay una imagen que saqué de muy bonita imagen, muy buena resolución, en este caso un motor de inducción de jaula de ardilla, sacado de esta página que está aquí, electroexp.com. Entonces, fíjense en lo siguiente, el estator, lógicamente, tal como sugiere el nombre, es una estructura estacionaria, no se mueve, en la parte fija, que no rota, la cual está fijada a la estructura de soporte de la máquina o a la carcasa. Acá, por ejemplo, esta parte de acá, es el estator. El estator, si se fijan acá abajo, bueno, parte de la carcasa completa, tiene unos orificios donde van los pernos de fijación. Y este motor va sentado en alguna parte y de ahí no se mueve. Esta parte no se mueve, es estacionaria. Ahí está, es el estator. Y en el estator entonces van a ver por ejemplo, aquí se ven una serie de cablecillos que se refieren a los bobinados de estator, donde pasan los conductores, y esto provoca el campo magnético rotatorio, que ya veremos más adelante de qué se refiere esto del campo magnético rotatorio. Pero esto entonces lo que hace es generar un campo magnético que gira acá al interior de la máquina. Pero todo esto es fijo. O sea, el campo magnético gira, el campo magnético se mueve, fenómeno físico. Pero físicamente en la presencia esto material no se mueve. Nada de estas cosas se mueve. Por otro lado tenemos el rotor. Ah, bueno, aquí está, esta parte de acá. Por otra parte tenemos el rotor. El rotor, lógicamente, tal como sugiere el nombre, es una estructura móvil. Esta sí gira, la cual se apoya sobre rodamientos. Acá, por ejemplo, se ve un rodamiento aquí y el otro rodamiento que está aquí adentro. Rodamiento o descanso, hay también la posibilidad de que sea así. Y puede girar libremente. Bueno, acá está afuera de que no se puede ver como que esto gire, pero esto ustedes tienen que imaginarse que la estructura del rotor, yo lo pesco, lo inserto de ahí para allá y allá se afirma al otro lado, ese rodamiento queda sujeto en la carcasa. Entonces, ¿eso qué produce? Que si ustedes agarran con la mano el eje y lo giran, esto gira. Gira porque los rodamientos lo permiten. Y gira libremente. Bueno, igual, con cierta resistencia, con cierta inercia, pero gira. Entonces, esta es la parte que gira, esto es lo que va conectado al eje de trabajo de la máquina, que sería este el eje de trabajo de la máquina, y aquí tenemos el rotor en este caso, un motor de inducción. Estator y rotor. Cuando se refiere a estator, entonces parte estacionaria, y cuando se refiere a rotor es la parte que gira. Pregunta entonces donde yo digo, voy a repetir esto por si acaso alguien no estaba cuando lo dije. A medida que yo voy avanzando en la PPT, yo voy poniendo algunas preguntas. No son preguntas capciosas, pero son preguntas para que ustedes investiguen. Preguntas muy cortas. O sea, prácticamente ustedes ponen la pregunta en Google y el primer resultado les muestra digamos, la respuesta a la pregunta. Algunas necesitan quizá un poquito más para poder entender bien de qué se trata. Entonces, estas preguntas, mi idea es que son como un poquito extra a lo que se ve, pero que igual complementan bien. Yo algunas de esas las voy a preguntar en el certamen. Entonces, como cosa de invitarlos a ustedes también para que investiguen, pregunten. Ustedes pueden hacerlo también entre todos ustedes, preguntándose los unos a los otros, discutiendo, etc. Bueno, esa es la idea de todo esto.
Entonces aquí viene la segunda pregunta. La pregunta 1 fue hecha anteriormente en una de las diapositivas anteriores, que dice lo siguiente. Acá yo muestro una máquina que tiene un estator y un rotor. ¿Puede una máquina tener múltiples estatores o rotores? Dos estatores, un rotor, tres estatores, un rotor, dos estatores, dos rotores. ¿Qué beneficios traería si que eso existiera, o si que existe, no sé? O sea, yo sé, pero no les puedo decir. ¿Qué beneficios traería una máquina eléctrica rotatoria tener múltiples estatores o rotores? A modo grosso, ¿sí? En lo general. Esa pregunta queda para ustedes. Ahora bien, ahora estamos hablando de estator y de rotor, y lo que hay que pensar es cómo están construidos esos dos elementos. Tanto el rotor como el estator están formados a partir de chapas. Chapas, ya vamos a ver a qué se refiere esto con chapas. Chapas de hierro silicoso, puede ser incluso de hierro dulce. Hierro dulce se refiere a que es hierro 100% hierro. Hierro silicoso es que no necesariamente es hierro puro, sino que es hierro que se va mezclando, se va aliando con otros elementos, silicio, por ejemplo, cosa de aumentar sus propiedades magnéticas. Y estas chapas tienen un espesor de décimas de milímetro, con el fin de disminuir las pérdidas por corrientes parásitas. Y usted tiene que recordar un poco ley de Faraday para poder saber a qué se refiere esto de las corrientes parásitas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por ejemplo, esto es una chapa que es como muy plano, y estas se montan una encima de la otra, 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 hasta formar un cierto espesor. ¿Qué es lo que se muestra aquí? Entonces, cada uno de estos elementos está formado por muchas chapas, que son muchas de estas cosas planas juntas. Esa, por ejemplo, que está ahí, bueno, tiene un montón de ranuras esto, pero sería algo como lo que está aquí. Pero aquí hay un montón, 1, 2, 3, 5, 10, 10, 100, 1000, etc. Entonces, lo que se hace con esto es, se tienen estas chapas, entre una chapa y otra están aisladas eléctricamente, por lo tanto no puede haber corriente circulando de una a otra chapa, y eso entonces para poder evitar pérdidas por corrientes parásitas. Entonces, mi pregunta para ustedes acá es pregunta 03, que no es necesariamente que me la contesten ahora, esa no es necesario, de hecho, para que lo averigüen. Otra de las preguntas capciosas que digo yo, para que ustedes lo vean, es averiguar qué es el factor de apilamiento. Factor de apilamiento. Y entonces, lógicamente ustedes van a poner factor de apilamiento en Google, factor de apilamiento en Google, y les va a aparecer, el factor de apilamiento se refiere al cociente no sé qué, ya. Pero ahora, para saber si es que lo entendieron o no, me gustaría también que respondieran o que ustedes averiguaran si es posible que una máquina tenga un factor de apilamiento de, por ejemplo, 1,2. ¿Existe? ¿A qué se refiere 1,2? Y si podría tener un factor de apilamiento de 1,0. Eso queda ahí no de tarea, pero de investigación propia. Factor de apilamiento, muy, muy interesante en diseño de máquina. Ahora bien, si nosotros miramos, acá están, ahora sí, este es un esquemático de un estator de la máquina. Estator, parte fija, parte estacionaria. Y aquí ya están todas las chapas puestas. O sea, una chapa alrededor, una encima de la otra, una chapa, una chapa, una chapa, una chapa, son un montón de chapas que van generando entonces la profundidad de este volumen. ¿A qué me refiero yo cuando hablo de diente? ¿A qué me refiero yo cuando hablo de ranura? Diente se refiere a esta parte que está aquí, que es material, por supuesto, ferromagnético, y ranura, cuando yo hablo de ranura, hablo de este espacio de aire que hay entre un diente y Consulta. otro. Sí, sí, Esto está en el estator, ¿cierto? esto está en el estator, correcto. Sí, o sea, si miramos, por ejemplo, intenta memorizar esta imagen, esta rodela, está aquí adentro. Aquí está el estator. Si te fijas ahí, si yo le pudiera hacer zoom, se ven como unas barritas aquí como de ferromagnético. Una barra ahí, una barra ahí, una barra ahí, una barra ahí, una barra ahí. Esos son los dientes de la máquina, que son estos que yo estoy mostrando aquí. Eso que se ve aquí, barrita, 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 es lo que acá se ve, barrita, 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 barrita. Ahí está el estator de la máquina. O sea, la parte principal del estator de la máquina. Entonces, entre medio de estos dientes están las ranuras. ¿Qué es lo que se pone en las ranuras? Conductores. Conductores cobre, por ejemplo, conductores de cobre que se ponen en las ranuras para poder generar el campo magnético rotatorio. Ya vamos a ir para allá, a qué se refiere todo esto. Pero lo importante es que sepamos que en la máquina vamos a tener la estructura que tiene dientes
y ranuras. Y aquí en las ranuras van a ir alojados los conductores de cobre, que son los que justamente producen el campo magnético rotatorio. Si miramos acá en la imagen, acá están ya metidas los conductores de cobre. Están metidos entre medio de la ranura y por supuesto se meten en la máquina, salen por allá, se devuelven por la máquina, vienen por acá. Son así. Entonces, ranuras dientes, me voy a quedar seguramente con eso, lo principal. Hay otros elementos, por supuesto, punta de dientes, yugo de estator, yugo de rotor, etcétera. Pero lo principal por ahora es ranura y diente. Entender cuando yo me refiero a ranura, ranura es aquel espacio vacío que hay entre los dientes de la estructura, puede ser de estator o de rotor, en este caso yo estoy mostrando de estator, donde van alojados conductores, por ejemplo, de cobre o conductores para poder entonces formar parte del circuito magnético principal. Ahora bien, acá yo estoy mostrando una cierta geometría de ranura que si se fijan es como una suerte de trapezoide que tiene un aflautamiento aquí abajo. La geometría de las ranuras, como sean circulares, trapezoidales, rectangulares, más largas, más cortas, etcétera, influye en muchos factores de la máquina. Inductancia y dispersión de ranura, que bueno, esto no lo vamos a trabajar por supuesto en este curso porque ya es un poco más avanzado. Rizado del torque, importa mucho. O sea, ustedes piensan, la máquina, tal como habíamos visto en un gráfico anterior, desarrolla un cierto torque. Pero ese torque, ¿cómo es? ¿Es un torque constante? ¿Es una forma de onda que tiene ondulación? Entonces, esas cosas también lo vamos a ir viendo. En este caso, el torque que desarrolla la gran parte de las máquinas tiene un rizado. O sea, se refiere a que el torque que entrega en el tiempo, ojo, forma de onda del torque versus tiempo, es ondulatoria. O sea, tiene un valor medio bien alto, pero tiene una cierta ondulación. Por supuesto, esa ondulación genera vibraciones y se refiere por con contenido armónico que tenga el campo magnético en la zona de entrehierro. Pero eso ya lo veremos después. Entonces, la geometría de las ranuras afecta a eso. Afecta de que, por ejemplo, una máquina tenga mayor ripple, o mayor rizado, o menos rizado. El factor de relleno. El factor de relleno se refiere a cuánto espacio realmente se puede ocupar con cobre aquí adentro. Porque lógicamente ustedes tienen que pensar, qué sé yo, ustedes tienen un cable de cobre que tiene, por ejemplo, una sección transversal circular. Si yo pongo muchas secciones circulares acá, yo no voy a ocupar todo con cobre. Me van a quedar espacios vacíos entre un círculo y otro. Hay que sumarle el aislamiento que tienen que tener las distintas vueltas que hay aquí adentro. No es solamente un conductor de cobre, sino que son varias vueltas de conductores de cobre. Entre una vuelta y otra va a haber aislamiento. Acá tienes un ángulo recto. Lograr llenar ese ángulo recto es imposible. Y eso entonces hace que el área total que hay versus el área de cobre equivalente que se va a lograr al final después de poner los conductores de cobre va a ser distinta. Y a eso se refiere el factor de relleno. Factor de relleno, por ejemplo, de 0,5 se refiere a que la mitad del área está ocupada realmente por cobre y el resto es por aire o por aislamiento. José, me parece que tienes algo que querías decir. Sí, quería preguntar cuál es la geometría de las ranuras más eficientes que hay en los motores. Esa es Bueno, una pregunta que no tiene una única respuesta, porque va a depender de qué es lo que quieras, qué es lo que se busque. Por ejemplo, hay ranuras ¿cómo? mucho más cortas que lo que se busca, por ejemplo, en esos casos es disminuir la inductancia y dispersión de ranura, cosa de impedir la saturación del núcleo ferromagnético, etc. Y en esos casos, entonces, ranuras cortas, que por ejemplo sean rectangulares o incluso trapezoidales, son muy útiles. Máquinas con devanados concentrados. Por otro lado, hay máquinas que se pueden controlar a través de la dispersión de ranura. Y entonces se necesitan máquinas que tengan alta dispersión de ranura, cosa de que el esquema de control sea más sencillo. En ese caso se refiere, o sea, se necesitan entonces ranuras más largas. Y así, en otros casos se requiere, por ejemplo, en motores de inducción, doble jaula, entonces ahí las ranuras van a tener que ser de cierto tipo, va a depender si el tipo, la conexión de los devanados, hay un montón de factores que influyen para poder decirte, esta es la mejor, no hay una mejor, sino que va a depender de la aplicación que tú necesites. Y bueno, justamente ahí también hay mucho trabajo en la literatura técnica de cómo moldear las ranuras, algunas que son cerradas, otras que son abiertas, etcétera, dependiendo de la topología, dependiendo de la aplicación, dependiendo de lo que se esté buscando también en el esquema de control. No sé si esto responde a tu pregunta. Sí, gracias. Súper. Acá, por ejemplo, hay algunos tipos de ranuras, que pues, en virtud del tiempo yo no voy a entrar a honrar, a decir a qué se refiere con cada una, pero aquí es simplemente como para mostrarles de que en ranuras hay mucho estudio, hay muchas cosas que se pueden decir, que se pueden investigar,
y que cada una tiene una distinta forma. Por ejemplo, acá se tienen ranuras rectangulares que tienen estas muescas que están acá, que son las muescas triangulares. ¿Para qué se ocupa? Porque aquí después se sitúa un triángulo, no, un triángulo es una pirámide, es un triángulo hacia abajo, que se pone como tope. O sea, se puede abrir y se puede cerrar la ranura. Acá tenemos la ranura, por este lado está cerrada, está totalmente al revés de cómo se ve en la figura. Acá, si se fijan, el lado cerrado está arriba y el lado abierto está abajo. Aquí está al revés. Estamos viendo el lado cerrado abajo y el lado abierto arriba. Entonces, por ejemplo, aquí lo que permite hacer esto es, acá, como se tienen estas muescas aquí, se puede poner un tope, se puede poner un pedazo ahí, cosa de rellenar primero el circuito magnético, y segundo, impedir que las ranuras, por ejemplo, o sea, que los conductores de las ranuras sobresalgan hacia afuera. Y así hay otros distintos tipos de topologías, dependiendo de qué es lo que se busca, sobre todo en términos de inductancia y dispersión de ranura. Pero como digo, no es algo que tengamos que ver ahora, sino simplemente como para mostrarles de que cuando ustedes vean o veamos a lo largo del semestre distintas ranuras o distintas máquinas, van a ir viendo, oh, mira, esta tiene unas ranuras circulares, otra tiene una ranura trapezoidal, otra tiene una ranura cuadrada. Entonces, eso sí es así. Hay un montón de tipos de ranuras distintas dependiendo de la aplicación que se busque. Otra categoría principal, aparte de las ranuras y de todo esto que estamos hablando, es que las máquinas pueden clasificarse según la geometría que tenga el estator y el rotor. Por supuesto, nuevamente, todo esto a manera general, a modo grosso. Entonces, por ejemplo, una primera topología o una primera clasificación de geometría es la siguiente. Estamos pensando ahora, ojo, dice, ¿qué es esto? Porque veo dos círculos o tres círculos y unas cosas blancas. Ya, esto era lo que estábamos viendo aquí. Acá está el estator, que el estator ya sabemos que lo podemos modelar así un estator, pero ahora yo le quito la ranura, es solamente para ejemplificar de qué forma es. Entonces ustedes tienen que imaginarse que el estator, imagínense acá, estas ranuras que está acá yo las relleno todas con ferromagnético, solamente para efectos de explicar. No me voy a poner a dibujar ranura por ranura porque si no voy a estar hasta mañana. Entonces, acá yo tengo un estator cilíndrico y un rotor cilíndrico. O sea, si yo miro el corte, la sección transversal de esto, tengo estator, rotor. Esta es una primera geometría que se puede tener. El estator es cilíndrico. Acá pueden haber ranuras. Ranura, 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 ranura. Y acá está el rotor. Ambos son cilíndricos y si se fijan acá hay un espacio de aire entre el rotor y el estator. Todo esto gira, por supuesto, en el sentido acá, así gira la máquina, por ejemplo, el rotor. Acá hay un espacio de aire. Ese espacio de aire se llama entrehierro. Es muy útil para la conversión electromecánica y eso lo deberían haber visto en conversión electromecánica de la energía. Entonces acá, ¿qué es lo que se tiene? Una máquina que tiene un estator cilíndrico, un rotor cilíndrico, acá va a estar el eje, y acá se tiene un entrehierro, que la característica de este entrehierro es que es constante. O sea, tiene el mismo largo para toda posición angular que yo tenga aquí en este perímetro. Estatores y rotores cilíndricos son muy usados en máquinas de inducción, que es justamente la primera unidad con la que vamos a trabajar, y máquinas de imanes permanentes. Ahora, máquinas de imanes permanentes van a haber imanes montados aquí en el rotor en la superficie, y por lo tanto el entrehierro tiene que ser más grande. Por otro lado, se tiene esta otra configuración o esta otra geometría en la que el estator es cilíndrico, pero el rotor no. Y eso se refiere entonces o se llama como un rotor de polos salientes. Luego, acá van a tener un entrehierro muy pequeño y acá van a tener un entrehierro grande. Entrehierro pensando en la distancia de aire que hay entre estator y rotor. Estamos viendo, ojo, esta es sección transversal, así que las máquinas están o se proyectan hacia adentro de la pantalla. Acá tenemos un entrehierro pequeño, acá tenemos un entrehierro grande, y eso permite modelar una sinusoidal en la forma de onda, por ejemplo, de tensiones inducidas, de corrientes, etcétera, que tiene una mucho mejor forma, una forma mucho más suave, por ejemplo, que otras máquinas. ¿Dónde se ocupa estos rotores de polo saliente? En máquinas sincrónicas de polo salientes. Ahí habría que hacer no, debería haber hecho aquí un paréntesis. Máquinas sincrónicas de polo saliente y máquinas de reluctancia. Máquinas de reluctancia, si ustedes buscan después en Google, tienen una forma súper estrambótica y son súper bonitos el principio de funcionamiento de las máquinas de reluctancia. Sí, yo creo que ojalá alcancemos a verlo bien en la unidad 4, que es la de máquinas especiales. Y está esta otra topología también, esta otra configuración geométrica, en que el rotor es cilíndrico, pero el estator tiene polos salientes.
O sea que tiene unas estructuras que sobresalen de esto. Entonces, igual, lógicamente, acá se tiene una parte que tiene entrehierro pequeño y acá se tiene una parte que tiene entrehierro grande, pero por culpa del estator, no del rotor. Y esto se ocupa mucho, por ejemplo, para máquinas de corriente continua. Esa es la típica configuración, la verdad, de las máquinas de corriente continua. Bien, esto por supuesto es general, muy general, para que justamente vayamos viendo estas distintas configuraciones, más o menos empezamos a poner nombres, máquinas de inducción, máquinas de manejo permanente, máquinas sincrónicas, y empecemos a tener en la mente más o menos qué forma tienen. Hablen antes de polos, polos salientes. ¿A qué se refieren los polos? Y esto es una cosa que no pretendo que ustedes entiendan a la primera, porque de hecho también me gustaba al principio, yo no tenía idea de lo que eran los polos. A mí me hablaban de polos, y ya, los polos, y 2 polos, 4 polos, 6 polos, y como que algo sabía. Pero entender lo que significa un polo magnético requiere un poco de madurez, de darle vuelta, de estar ahí mirándolo, de hacer ejercicio, de estar revisando los contenidos, etc. Entonces, esta primera parte la voy a hacer, no digamos que superficial, pero la voy a hacer rápida para que, porque lógicamente no va a quedar bien claro tampoco al principio, y después les voy a mostrar un video, a ver si por ahí también se entiende un poco más claramente lo que se refiere polo. Mucho más sencillo es ver esto con simulaciones de elementos finitos y ver las líneas de campo magnético. Ahí es mucho más fácil saber o mostrar lo que es un polo. Entonces, partamos. Dice, las máquinas eléctricas tienen uno o más pares de polos. Los polos nunca vienen solos. No existen los monopolos magnéticos, hay dipolos. Bueno, pero aparte de eso, que eso es a nivel microscópico, en las máquinas también. Las máquinas siempre tienen polos de a pares. La cantidad de polos de una máquina, ¿a qué se refiere o con qué se relaciona? Con la cantidad de ciclos magnéticos que se recorren por cada revolución mecánica. Si ustedes lo leen, probablemente digan, no me queda claro. ¿Qué se refiere con ciclo magnético? No tengo idea a qué se refiere. O sea, ¿qué dónde mismo? Entonces, miremos un poquito estas figuras a ver si por acá se entiende un poquito mejor. Esta es una sección transversal simplificada de un motor de corriente continua. Lo voy a hacer bien simple, bien sencillo, cosa de que se entienda para dónde va todo esto. Acá voy a poner un imán y acá voy a poner otro imán. De tal forma, esos imanes yo los voy a orientar, de tal forma que esto se configure como una suerte de polo norte y esto se configure como una suerte de polo sur. Aquí me quedó una flechita corrida que debería estar aquí abajo y quizás la S, ¿dónde anda? La S se perdió en alguna parte de la diapositiva. Pero bueno, tenemos un polo norte y un polo sur. ¿Eso qué significa? Ojo que esta es la sección transversal de la máquina. Si yo tengo un imán ustedes saben que genera un campo magnético. El campo magnético que provoca el polo norte y el polo sur atraviesa, desde el polo norte hacia el polo sur, atraviesa las líneas de campo magnético en esta dirección. Tengo un polo norte y un polo sur, que sería el equivalente a tener un máximo y un mínimo magnéticos. Más o menos. No es por supuesto eso tal cual, pero más o menos sí. Entonces fíjense, por ejemplo, si es que yo hiciera un gráfico del campo magnético que se tiene en la periferia de la máquina, acá, en este perímetro, yo voy a tener lo siguiente. En la posición del imán, yo tendría más o menos un flujo magnético máximo, o una densidad de flujo magnético máximo. Y a medida que yo me voy moviendo, paso de tener el máximo a tener el mínimo. Máximo, mínimo. Máximo, mínimo. Máximo, mínimo. Y si ustedes se fijan, en una revolución de la máquina, en una vuelta al perímetro de la máquina, pasamos a tener un máximo y un mínimo, porque hay un polo norte y un polo sur. A eso se refiere, por ejemplo, una máquina de 2 polos, que en su perímetro, en la revolución completa, al dar una vuelta completa a la máquina, se tiene un máximo magnético y un mínimo magnético. Acá es bastante fácil entenderlo por el imán. Tenemos el imán. Y bueno, acá vamos a tener un punto que es cero, el campo magnético aquí va a ser cero. ¿Por qué? Porque lógicamente aquí va a estar el polo norte intentando atraer para tener un polo sur que también va a estar intentando atraer. Y aquí entonces el campo magnético resultante por el principio de superposición va a ser cero. Y acá lógicamente acá vamos a empezar,
el polo sur va a empezar a atraer más y por lo tanto empieza a ser más fuerte hacia el lado del polo sur. Bueno, y así. Pero acá se tiene entonces un ciclo, una sinusoidal, en el perímetro completo de la máquina. Dos polos. Acá, una manera fácil de mostrar cuatro polos. Polo norte, polo sur, polo norte, polo sur. Entonces, si ustedes se fijan, si yo me paro aquí y empiezo a caminar por la máquina en el perímetro, voy a tener un punto máximo con el polo norte, voy a empezar a caminar, voy a pasar por un punto de campo magnético cero, porque aquí estoy a la mitad de distancia entre el polo norte y el polo sur, paso por aquí. Acá voy a pasar al polo sur, que sería un máximo negativo. Acá a la otra línea, polo norte, polo sur. Entonces voy a tener máximo, mínimo, dos veces. ¿Eso qué significa? Que en una vuelta, en una revolución de la máquina, yo voy a tener dos ciclos magnéticos. Acá tengo un ciclo magnético por cada vuelta, dos polos. Acá tengo dos ciclos magnéticos por cada vuelta, cuatro polos. Si tengo tres ciclos magnéticos, seis polos, ocho polos, 10 polos, 12 polos, y van de a pares y así. Ahora, aquí es fácil porque yo le estoy mostrando esto con imanes, pero después cuando veamos un devanado común y corriente, saber qué significa polo va a ser complicado. Y eso es lo que yo les voy a mostrar con el siguiente video, que con el que viene después, que es muy, muy bonito. Ahora, aquí hay una ecuación importante, y esta tendrían que anotarla y tenerla como hueso santo. Hay una relación entre el ángulo magnético y el ángulo, o sea, perdón, el ángulo eléctrico magnético, depende del libro que ustedes abran, es como se llama, ángulo eléctrico, ángulo magnético, versus el ángulo mecánico. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo me muevo 180 grados mecánicamente, eso no necesariamente significa que me estoy moviendo 180 grados magnéticamente o eléctricamente. ¿A qué voy con esto? Siempre hay que pensar que la sinusoide es una vuelta, o que podría ser como una suerte de vuelta. Entonces, en el caso, por ejemplo, de esta sinusoide magnética, acá ustedes tienen que el campo magnético va, el campo magnético va hacia el otro lado negativamente y se devuelve. Aquí tienen un ciclo. Este ciclo va desde el polo norte máximo, mínimo. Y aquí entonces, por ejemplo, tienen un periodo eléctrico o un periodo magnético. Entonces, hay una diferencia o hay una relación entre el ángulo mecánico y el ángulo eléctrico. Por ejemplo, acá, desde este punto hasta ese punto que tenemos acá, hay 180 grados mecánicos. Y esto lo vamos a escribir aquí. De aquí hasta acá hay 180 grados mecánicos. Pero esos 180 grados mecánicos se corresponden con un ciclo magnético completo. El ciclo magnético completo son 360 grados eléctricos. Porque hay que pensar que una vuelta son 360 grados y acá es una vuelta eléctrica o una vuelta magnética. Llamémosla eléctrica aquí en adelante. Entonces, como hacer la separación entre lo que es magnético y lo que es eléctrico. Entonces, 180 grados mecánicos equivalen a 360 grados eléctricos. ¿Por qué? Porque estamos pasando por un máximo y un mínimo. Acá en este caso, si es que yo doy, por ejemplo, una vuelta completa, acá tengo 360 grados mecánicos. Esos 360 grados mecánicos se corresponden perfectamente con un ciclo perfecto, magnético. Por lo tanto, son iguales a 360 grados eléctricos. Acá es lo mismo. Tengo un máximo y un mínimo y tengo una sinusoide perfecta en los 360 grados. Entonces, si ustedes se fijan acá, hay una relación entre el ángulo mecánico y el ángulo eléctrico, que son los polos, o los pares de polos. En este caso tengo un par de polos, y en un par de polos el ángulo mecánico es igual al ángulo eléctrico. En este otro lado, como tengo dos pares de polos, cuatro polos, entonces voy a tener una relación que hay entre el ángulo mecánico y el ángulo eléctrico. ¿Qué es esta relación que tenemos aquí? El ángulo eléctrico es igual al ángulo mecánico multiplicado por los pares de polos. Ojo, pares de polos.
Y eso es muy importante. Eso por ahora, por supuesto que pueden tener varias dudas de ¿y para qué se ocupa esto del ángulo eléctrico y el ángulo mecánico? O sea, como que todavía no, ya vamos a llegar a esa parte. Ya vamos a llegar a esa parte. Lo que hay que tener claro es que el ángulo mecánico es distinto al ángulo eléctrico. El ángulo eléctrico se refiere a qué es lo que ocurre aquí con el ciclo magnético, y el ángulo mecánico, bueno, es ángulo mecánico común y corriente, lo que uno ve, el barrido. Aquí yo veo 180 grados, esos son 180 grados, pero magnéticamente no son 180 grados. Magnéticamente aquí yo estoy pasando por un máximo y un mínimo, así que estoy pasando por un ciclo completo, esos son 360 grados magnéticos o eléctricos. Bien, como digo, esto aquí yo lo dejo como punto, cosa de empezar a hablar de qué pasa con esto de los polos. ¿Por qué? ¿A qué se refiere con esto de los polos? ¿A dónde va? Y aquí quiero mostrarles este video muy simpático a modo de introducción al campo magnético rotatorio y que veamos también lo que ocurre eh, con la distribución de campo magnético al interior de la máquina. ¿Qué pasó aquí? No me deja... A ver, un momento. Ahí parece que sí. Ahí sí. Muy bien. Por favor, presten atención a este video que es muy bueno. Yo lo encontré en LinkedIn de unos estadounidenses que estaban haciendo justamente un curso de diseño de máquinas eléctricas y que lo encontré espectacular. Así que se los traje, lo encontré ayer, así que se lo aprovecho de compartir. Entonces, fíjense lo que ocurre. Acá, bueno, primero acá está la máquina. En la máquina, aquí ya se muestra el estator, que si se fijan acá están estos famosos dientes. Diente, 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 y entre medio están ranura. Ranura, 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 ranura. Ranura, ranura. No está el rotor está, no está ese eje. Está solamente el estator que se muestra. El estator y la carcasa, que la carcasa es la que se apena al suelo. Entonces fíjense lo que hace. Profe, Primero, algo, sí, ¿qué pasó? en los motores, en la parte del estador, siempre he visto que le colocan eso, no sé, un papel como un aislante. Es un aislante, correcto. Ese papel es un aislante que se usa o sea, no digamos por si las moscas, para evitar que hayan cortocircuitos o fallas entre distintas ranuras. Entonces se pone, antes de montar la máquina, antes de construirla, se pone un papel en cada una de las ranuras, de modo de soporte, se pone un papel, y encima de ese papel se ponen los bobinados, o las distintas vueltas. Vueltas, pueden ser bobinados rectangulares, pueden ser bobinas harping, pueden ser un montón de tipos de bobinas distintas, pero sí, siempre se ocupa ese papel para poder evitar que haya, o sea, para reducir la posibilidad de que haya falla entre distintas ranuras, o sea, que cosas de estas se comuniquen con esta de acá, ya sea o a través del material ferromagnético o a través de algo que pueda sobresalir por acá. Y para poder también aislar cobre de fierro, porque lógicamente esto tiene una cierta temperatura, se calienta, a temperatura de operación 90-100 grados, y eso también se traspasa al fierro. Entonces hay un montón de cosas, pero siempre sí se pone ese papel, en algunos casos se pone un barniz, en otros casos se pone epoxi, pero esas no son muy buenas porque pones epoxi y la máquina se muere, o sea, tienes que reconstruirla de nuevo cuando llega a fallar. En cambio, con este esquema del papel, que se pone siempre un papel, eso permite después poder sacarlo, después poder reemplazarlo, etc. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, profe, gracias. Súper. Entonces, fíjense acá, este video es muy simpático porque fíjense lo que muestra. Esto ustedes deberían haberlo visto en Electro, en Campo, en Compen, en todos lados. Así que vamos a hacer como si fuera verdad. Acá tienen una bobina, que sería una suerte como de solenoide. Tienen que imaginarse que aquí entre medio hay un núcleo ferromagnético. Como ustedes tienen vueltas así, por ley de Ampere, ustedes van a tener la dirección en la que circula la corriente apunta al pulgar y la dirección en la que el campo se mueve o circula alrededor del cable va a ser la dirección en la que ustedes cierran la mano. ¿Eso qué significa? Que en el centro de la bobina va a producirse un campo magnético. Y ese campo magnético va a apuntar en esta que es dirección perpendicular a la sección transversal. Entonces lo que muestra esto es, acá yo tengo una bobina que provoca un campo magnético en esta dirección, pero como yo estoy alimentando esto con corriente alterna,
entonces el campo magnético va a ir oscilando entre para allá, cuando se tiene la sinusoide máxima, acá cuando, por ejemplo, ahora qué pasó aquí, momento, apreté en cualquier lado, ahí sí. Acá tienen el punto máximo, que es cuando la sinusoide de la corriente es máxima. En este caso igual podría ser la tensión máxima. Y así va bajando, pasa para abajo, y así. Entonces, si se fijan, esta bobina lo que hace es generar un campo magnético en esta dirección, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, que es una sinusoide. Y esa sinusoide se convierte en este campo magnético pulsante, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Recuerden que tienen que imaginar que acá tienen un núcleo ferromagnético y que las líneas entonces se pueden transportar muy bien de esta forma. Luego, fíjense qué es lo que ocurre si es que yo agrego una segunda bobina en esa dirección, desplazada a 120 grados. Entonces ahora, esta bobina va a provocar un campo magnético en esta dirección, así, porque por supuesto, estas bobinas provocan campo magnético que es perpendicular a su sección transversal. Así que en esa dirección apunta el campo magnético. Entonces va ahora para allá, para acá. Y ahora, esta otra bobina la estoy alimentando con otra fase de un sistema trifásico balanceado. Por ejemplo, esa podría ser la fase A, esta podría ser la fase B. Entonces, fase A, fase B, esto implica que va a haber un delay entre el máximo de una y el máximo de la otra. Yo creo que esto se explica bastante bien por sí solo. Y ahora pongamos la tercera bobina, que sería la fase C. La fase C va a tener su corriente, esa corriente va a provocar un campo magnético en esta línea de acción, y se tiene esto que está aquí, así. Ahora fíjense qué es lo que ocurre si mezclamos las tres. Suma vectorial de los campos magnéticos provocados por las tres bobinas. Van a tener un campo magnético como el que se muestra en verde. Un reloj. A eso se refiere con... Oh, estoy apretando en cualquier lado. Es que yo me emociono aquí. Un momento. Ahí. A esto se refiere con campo magnético rotatorio. Tenemos tres bobinas, cada una de estas tres bobinas va a estar alimentada por corriente trifásica balanceada de distintas fases. Por supuesto que importa muchísimo cuál es la distancia de ángulo que hay entre una y otra. Y esto entonces, la combinación de estos tres campos magnéticos va a provocar este campo magnético resultante que es rotante, que gira. Campo magnético rotatorio. Es maravillosa la animación. Ahora, la gracia de esto es que el periodo X coincide. Aquí esto, por ejemplo, es una máquina de dos polos, que aquí sí se ve claritado, que una vuelta pasa por un máximo, un mínimo, máximo, mínimo, etcétera, del campo magnético rotatorio de cada una de las fases. A ver, quizá un poco enredado de verlo, pero a ver. ¿Da la vuelta completa o no? Sí, da la vuelta completa. Ya, mira. Fíjense lo que ocurre aquí. Esto es una vuelta completa, la verde. Si se fijan en la verde, esto está dando una vuelta completa. Fíjense lo que ocurre con el azul. El azul, a medida que nos vamos moviendo en el perímetro de la máquina. Imaginemos eso. El azul pasa de, no digamos que un máximo, pero ahí tenemos un mínimo y un máximo. ¿Eso qué significa? Que en una vuelta completa de la máquina, el periodo eléctrico coincide perfectamente. Tenemos una sinusoide de la fase A en la vuelta completa del campo magnético rotatorio. Y entonces, eso se habla de que es una máquina de dos polos. Y bueno, también por la distribución de los de Banach. Y aquí es donde viene la parte bonita también. Fíjense ahora que esto no es un motor. Yo aquí no estoy viendo ni un motor, estoy viendo tres bobinas comunes y corrientes. ¿Dónde está el motor que nosotros podemos ver? Y fíjense lo que hace el video, esto es muy simpático. La bobina la cortan y la estiran. Ahí. Ahora vamos con la otra. La ponemos de lado, la cortamos y la extendemos. Ahora la otra, fase C. La giramos y la extendemos. ¿Y esto qué es lo que va a generar? Las ranuras y las corrientes que hay en el estator. Y eso es lo que se produce y eso es lo que se hace justamente en esta torre. Se ubican conductores de cobre y esos conductores se alimentan con distintas fases, caminos de ida y caminos de vuelta, de tal forma
de generar un campo magnético rotatorio en la máquina. Y ese campo magnético rotatorio después hay que ver cómo se usa, y eso depende del estilo de la máquina. Por ejemplo, si aquí pusiéramos un rotor con imanes permanentes, los imanes permanentes van a seguir el campo magnético, porque los imanes siguen el campo magnético. Entonces podemos hacer girar un rotor si es que tiene imanes. Aquí tenemos entonces una máquina sincrónica de imanes permanentes trifásica de dos polos. Podemos poner un rotor de jaula de ardilla, motor de inducción, y eso es lo que vamos a ver en la siguiente unidad. Pero todo esto se basa entonces tenemos un estator con ranuras, en esas ranuras yo pongo conductores, esos conductores son alimentados, puede ser trifásicamente, igual hay más fases que pueden ponerse, puede ser 5 fases, 6 fases, etcétera, pero normalmente se encuentran 3 fases, que es la manera más fácil de hacerlo, y esas 3 fases distribuidas de manera espacial y temporal logran producir este campo magnético rotatorio, que es la base de la conversión electromecánica. Espero que les haya gustado ese video porque yo lo encontré muy simpático y explica muy bien para dónde va todo esto. Ahora, lamentablemente, vamos a tener que entrar un poco en la matemática, porque esto que yo les acabo de decir, hay que verlo, o sea, cómo se cumple. Ahora, igual son las 9:17. Vamos a ver cómo lo sé, porque esto igual, sí, esto yo creo que lo voy a pasar muy rápido, así que ténganme un poquito de paciencia estos 3 minutos que quedan para ver esta última parte. Imaginemos que tenemos que es la máquina que aparecía en el video, la máquina más simple de todas. Entonces, por ejemplo, tenemos fase A, ida, vuelta, fase B, ida, vuelta, fase C, ida y vuelta. Bueno, ustedes pueden elegir cuál es la fase A, cuál es la fase B y cuál es la fase C. Pero esto es lo que estaba en el video, tal cual. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que me interesa de acá? Acá yo voy a pegar a esto un corte y voy a mirar esto como si fuera lineal. O sea, acá yo le voy a pegar un tijeretazo. Este es el puntero. Ahí. Ahí le pego un corte y la máquina la voy a abrir así. Es como abrir una cáscara de naranja y después dejarla plana. Y cuando tenga eso, entonces la máquina se me va a convertir en una máquina lineal, tal como se muestra aquí. O sea, esto, eso, que está ahí, es esto, eso que está acá. Y acá abajo está el rotor. Eso y eso son esto y eso. Es ponerla de manera lineal. Ay, de aquí no se puede deshacer borrador. Ya. Entonces, ¿qué es lo que importa de acá? Si ustedes usan la ley de Ampère, si ustedes usan la ley de Ampère para poder eh, saber qué es lo que ocurre con el campo magnético, entonces fíjense acá. Vamos a empezar a hacer, acá yo voy a poner una línea de referencia, esta, línea de referencia. Voy a empezar a hacer loops amperianos. Ustedes tienen que recordar que la ley de Ampère decía que la circulación del campo magnético en torno a la trayectoria corresponde con la permeabilidad magnética del vacío o del material en el que esté, multiplicado por la corriente encerrada. ¿Eso qué significa? Que si ustedes tenían, por ejemplo, una corriente transversal, imaginemos que tenemos una corriente, y que yo esa corriente, o ese cable con corriente, lo encierro con un loop amperiano, entonces en este loop amperiano se va a cumplir que el valor del campo magnético, de la densidad de campo magnético por la longitud del loop amperiano iba a ser igual a la permeabilidad magnética, en este caso del vacío, así que estamos trabajando en el vacío por la corriente que encerraba. Y en este caso el loop amperiano encierra esa corriente que está ahí. Pero si yo hiciera un loop amperiano acá, ese otro, ese loop amperiano no está encerrando corriente. Si no encierra corriente, no hay circulación del campo magnético alrededor de esto y se puede asumir entonces que aquí el campo magnético, la circulación completa del campo magnético en esa trayectoria nueva que estoy creando es cero. Eso es la ley de Ampère. Ustedes tienen que recordar esto de electromagnetismo. Entonces, fíjense lo que voy a hacer acá. Voy a hacer un primer loop, que es este, cuadrado, porque yo lo quise hacer cuadrado. Ahí, primer loop. Pregunta para ustedes. Ojo que esta es la máquina, aquí hay corriente, acá hay corriente, esto es fierro, 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 fierro. En este loop amperiano que yo acabo de dibujar aquí, ¿estoy encerrando corriente? No, Aquí, claro que no, po. Acá no estoy encerrando nada de corriente. Luego,
lo que se llama potencial magnético escalar, que no es nada menos que la n cantidad de n por i que hay encerrado, es cero. Acá no tengo n por i, no hay. Ahora fíjense qué pasa si yo empiezo, la vamos a borrar para que no quede tanto el enredo aquí. Fíjense ahora qué pasa si yo hago este otro loop amperiano, ese. Aquí, aquí y aquí, un cuadrado. ¿Ese cuadrado está encerrando corriente? ¿Cuánta es la corriente que Sí, está encerrando? N por I. N por I. Entonces, si hacemos un gráfico de cuáles son las corrientes que estamos encerrando, cuáles son los N por I que estamos encerrando a medida que nos vamos moviendo con este loop amperiano, o sea, este loop amperiano lo empezamos a hacer cada vez más grande para ir evaluando. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y así. Fijarse que entre ese loop amperiano y este, y ese, y este, no estamos encerrando más corriente. Entonces, esta es la forma de onda que tendría que resultar de esto. Esto, que es potencial magnético escalar, no es nada menos que los N por I que están encerrados. Esto lo hice al revés, mira. Lo hice al revés, el N minúscula e I mayúscula. Es, pluma. N por I encerrado. Entonces, fíjense, acá yo puse mi referencia. Vamos a borrar aquí para que esto no se vea tan enredado. Ahí. Esta es mi referencia, esa. Acá está mi referencia. A medida que yo empiezo a hacer un loop amperiano, ese, aquí tengo un loop amperiano, no encierro nada, así que esto es cero, 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 cero. A medida que yo voy moviéndome para acá y voy intentando encerrar cosas, no estoy encerrando nada. ¿Cuánto cambian los N por I? Acá, porque acá empiezo a encerrar la corriente. Ahora alguien aquí me podría discutir ya, pero oye, esto no es un rectángulo, o sea, yo aquí parto encerrando un cachito de este círculo, después parto encerrando la mitad de la ranura, después. Entonces, esto no debería ser tan corte rectangular, sino que debiese ser una bobatita, una cosa así. Ya, sí, efectivamente, pero es como para poder representar qué es lo que está ocurriendo aquí. O sea, tenemos nada encerrado, estamos moviéndonos loop amperiano, estamos haciendo rectángulos, estamos viendo qué estamos encerrando. Acá no estamos encerrando nada, no estamos encerrando nada, no estamos encerrando nada, y aquí empezamos a encerrar. Después seguimos encerrando la misma corriente, seguimos encerrando la misma corriente, seguimos encerrando la misma corriente, y así, hasta acá. ¿Qué ocurre aquí? Cuando llego a encerrar ahora esta otra, la corriente encerrada ahora es cero, porque este es un camino de ida y este es un camino de vuelta. Y se anulan. N por I menos N por I. La corriente encerrada neta de aquí en adelante va a ser cero, porque una es positiva y la otra es negativa. Y entonces aquí cae a cero. Y aquí se tiene esta forma de onda, que es de los N por I que tiene la máquina. N por I. Y los N por I se relacionan por la ley de Ampère, tal como vimos acá, con esta circulación que está aquí. Ahora, si se fijan acá, en la diapositiva lo que yo hice es comerme la permeabilidad magnética. Eso tiene una razón de ser. Porque si todo esto lo dividimos, B dividido en permeabilidad a la izquierda, y todo esto lo dividimos por permeabilidad a la derecha, los mu sub 0 se van, y esto de acá es H. Entonces acá me queda que la circulación de la intensidad de campo magnético en una trayectoria va a ser simplemente la corriente encerrada. Si hablamos de máquinas con vueltas, entonces vamos a tener N por I. La circulación de H por DL va a ser N por I. Y esto se le conoce como el potencial magnético que tiene ahí. Los famosos N por I, que no es nada menos que la aplicación de la ley de Ampère. Entonces aquí estamos, y si tuviéramos que ver entonces cuáles los N por I, potencial magnético escalar, que tenemos espacialmente, tendríamos esta curva que está aquí abajo. Eso. Ahora, aquí yo estoy analizando una sola fase. Por ejemplo, esta roja, una fase ida y una fase vuelta. Me estoy saltando todo el resto, pero ya vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a analizar cada fase por separado. Para poder cumplir con el principio de conservación
de la energía y para poder también cumplir con propiedades magnéticas, no puedo hacer que el eje cero esté acá, porque no puede existir eso de que hay un flujo creándose. Esto no existe por lo menos en lo que es máquinas eléctricas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Una cosa como por conveniencia. Siempre hay que, cuando uno hace estos N por I, aplicas la ley de Ampère, pero uno no sabe dónde está el eje X. Si esto está más arriba, esto está más abajo, tú tienes un offset, etc. Para cumplir con el principio de conservación de la energía, lo que tiene que ocurrir es que el flujo magnético que haya, o digamos, el área bajo la curva, hacia arriba y hacia abajo, sea la misma. O sea, tenemos que cumplir que esto no tenga un valor medio, porque no puede haber un valor medio de los N por I. Principio de conservación de la energía. No podemos estar generando eternamente flujo, si es que esto es una sinusoide. Estamos generando todo esto con una sinusoide, por supuesto. Entonces, fíjense lo que ocurre aquí. Acá es exactamente el mismo cuadrado de la diapositiva anterior, pero la única diferencia es que ahora le cambié la referencia. Para decir que el eje X yo lo desplacé de tal forma de lograr que esto fuera simétrico y de que entonces el área bajo la curva hacia arriba, que ahora se las voy a dibujar, esa sea igual al área bajo la curva abajo. Eso en general se tiene que cumplir así. Entonces, ¿qué es lo importante de acá? Para poder determinar el potencial magnético total que tiene toda esta fase, porque estamos analizando una sola fase, hay que resolver la famosa integral, que va a ser la integral de línea del h.dl que se refiere a la ley de Ampère. Ahora, aquí es donde viene la parte bonita, que bueno, a mí me gusta harto, que es lo siguiente. ¿Cuánto vale ese h.dl? Supongamos que estamos trabajando con este loop amperiano. Ese. Lo tenemos todos en mente, espero que lo tengamos en mente aquí. Este. Ese quiero trabajar. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que hay que ver cuál es el valor de esta integral de línea. Esta integral de línea se separa en varias partes. Tienes, acá hay un campo, o debiera haber un campo magnético en la zona de entrehierro, acá debiera haber un campo magnético en esa trayectoria, acá debiera haber un campo en esa, en esa, en esa, y así, en esta, acá y acá. O sea, se refiere a que yo tengo que determinar cuál es la circulación del campo magnético alrededor de esta trayectoria, ver cuál es el valor de H en esta dirección, por ejemplo, si lo quiero hacer todo esto para allá, determinar el valor de esa integral de. Ahora, la gracia está en que si se asume que la permeabilidad magnética del fierro es infinita, eso ustedes lo deben haber visto en Conver, o sea que es un material infinitamente permeable, entonces aquí no hay valor de H. Toda la fuerza magnetomotriz cae en el entrehierro. Y eso es algo que se ve en conversión electromecánica de la energía. Cae aquí y acá. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo puedo despreciar dentro de esta integral de línea, la componente del campo magnético que está viajando en el fierro. En el fierro, como se asume que todo esto es infinitamente permeable, H es cero. Eso se cumple siempre así. H tiene que ser cero. Y por lo tanto, el resultado de H por dl solo me va a quedar este pedacito que está aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer para que sea más grueso? Ese pedacito que está aquí y ese pedacito que está acá. Porque todo lo que es fierro, como es infinitamente permeable, H es cero. Solo me queda aquí y acá para evaluar completamente el loop cerrado y para poder ver entonces la integral de línea. ¿Cuál es el resultado entonces de H por dl? Acá vamos a tener la intensidad de campo magnético en el entrehierro multiplicado por su largo. Acá vamos a tener nuevamente la intensidad de campo magnético en el entrehierro multiplicado por el entrehierro. ¿Por qué hago esta multiplicación? Porque hay que recordar que esto es H por L. H multiplicado por el largo. ¿Cuál es el largo de esto? El largo de entrehierro que recibe este nombre delta. Y en definitiva, el resultado de toda la integral de línea, asumiendo que la permeabilidad magnética del fierro es infinita, es 2 veces
Esta es la intensidad de campo magnético por el largo del entrehierro. Y eso es lo que aparece aquí. Puede asumirse que, considerando que la permeabilidad magnética del fierro es infinita, que la potencial magnético total, vale decir el resultado de estos H por dl, que es lo mismo que los N por I, es lo mismo que 2 veces el valor de intensidad en el entrehierro por la longitud del entrehierro. H por L, donde delta es la longitud del entrehierro. Entonces, aquí a modo de, para que nos pongamos en contexto, estos son N por I, y estamos como hablando en el aire, esto es N por I, ¿para dónde va todo esto? ¿Para qué me sirve saber los N por I? Entonces, fíjense en lo siguiente. Si delta es constante, vamos a tener lo siguiente. Esto nosotros sabemos que es N por I. Y entonces, fíjense en lo siguiente. Si hacemos esta igualación, vamos a tener N por I va a ser igual a 2 veces H gap por delta. Los N por I están en este gráfico que está acá. N por I en función de la posición angular. Si tenemos los N por I, y asumiendo que en el entrehierro se puede cumplir, y se cumple lógicamente, que H gap es lo mismo que P gap sobre la permeabilidad, aquí yo estoy haciendo simplemente H es igual a B sobre la permeabilidad. Estamos en el entrehierro vacío, por lo tanto, permeabilidad del vacío. Notar que esto es lo mismo que eso. Los N por I son lo mismo que 2 veces la densidad de flujo en el entrehierro por el largo del entrehierro dividido en mu sub 0. Este gráfico es de los N por I. Ese gráfico es de esto. Si ustedes se fijan, esto es una constante, el 2 es una constante, mu sub 0 es una constante, y delta, si es que se asume que el entrehierro es constante, vale decir, válido para rotores cilíndricos y estatores cilíndricos, cuando el entrehierro es constante, cuando el largo del entrehierro es constante así, acá esto qué sé yo, 2 milímetros, 2 milímetros, 2 milímetros, 2 milímetros, 2 milímetros, eso se refiere a entrehierro constante. Cuando eso se cumple, esta figura, que son los N por I, también representa la densidad de flujo la densidad de flujo magnético en el entrehierro. Porque es lo mismo, estamos multiplicando por una constante un gráfico. Y entonces, eso es a modo para poder entender que estos N por I se relacionan con la densidad de flujo magnético, o sea, con campo magnético. Si hacemos una, y aquí esta parte la voy a hacer súper rápido. Si hacemos un análisis de Fourier, esto incluso lo podríamos hacer hasta en un cuaderno, podríamos llegar a que esto es un cuadrado. Más de algunos enseñarles y sistemas de haber sufrido con esta cuestión de la serie de Fourier. La fundamental de este rectángulo, que sería esto que se está mostrando aquí, aquí tienes la fundamental de la serie de Fourier. Sí, no se preocupen, los que tengan otra clase pueden salir nomás, no hay problema. Haciendo el análisis de Fourier se puede llegar a esta siguiente descomposición, que esto es lo que me importa a mí. Voy a decir que la componente fundamental vale 2 sobre pi por n por i. Esto sale de señales de sistema, sale de análisis de Fourier, muy simple. Y entonces, para poder entonces reconstruir ese coseno, esto lo vamos a tener que multiplicar por el coseno de P por teta. Porque así se forma, digamos, este es el valor de la fundamental, pero si quisiéramos no hablar del valor máximo, sino que del fasor, serie de Fourier, para poder reconstruirlo tengo que multiplicarlo por el coseno. El coseno de P por teta. Luego, si en la corriente yo lo reemplazo por una corriente sinusoidal común y corriente, vale decir raíz de 2 por i por seno de omega t, vamos a llegar a esta expresión que está aquí, que es lo mismo que está aquí, pero acá. N por i, seno, coseno de... O sea, aquí lo único que hice fue reemplazar la corriente. Esto. Ahora,
Aquí es donde viene lo interesante. Estos son los N por I, y los N por I nosotros dijimos que se relacionan con el campo magnético. Notar que para un instante de tiempo t, cualquiera, fijo, por ejemplo t igual 0, bueno, t igual 0 no porque no tenemos potencial, pero para un cierto instante de tiempo fijo, el potencial magnético y por lo tanto el campo magnético son una función coseno espacial del espacio alrededor del estator. O sea, si yo miro el estator, en el espacio voy a tener que esto también es un coseno. Y al revés, para un cierto punto espacial fijo, temporalmente es una sinusoidal también. O sea, es una sinusoide que cambia con el tiempo y el espacio. El perímetro alrededor de la circunferencia de la máquina. Y esta parte sí la voy a pasar rápido. Como sabemos que cada una de las fases está desfasada 2 pitercios, entonces el campo magnético, o sea, el potencial magnético escalar de la fase B es la mismo, porque es el mismo cuadradito, pero el cuadradito está desplazado. Tampoco después. Hay que modificarlo 2 pitercios eléctricamente. ¿Por qué? Porque la corriente es de la fase B. Si la corriente de la fase B está desfasada eléctricamente 2 pitercios. Y además, espacialmente, una bobina y otra están también desfasadas 120 grados. Así que acá tengo 120 y 120. 120 eléctricamente, 120 espacialmente. Y la fase C, lo mismo. Temporalmente desfasada 240 grados y espacialmente desfasada 240 grados. Y el total, si es que hacemos aquí un enjuague trigonométrico de la suma de los senos del A más B, alfa más beta, seno de alfa menos beta, etc., vamos a llegar a que esta es la expresión final de los N por I totales del potencial magnético escalar total y por lo tanto de la densidad de flujo total en la máquina. Y esto es una onda rotatoria. Si ustedes grafican esto en el tiempo y en el espacio, se van a dar cuenta que esto es un campo magnético, porque esto es lo mismo, esto se puede llevar al campo magnético, que es rotatorio. Un campo magnético que varía de una manera, es una sinusoide en el tiempo y en el espacio y es rotatorio. ¿Cuál es la velocidad de giro de ese campo magnético rotatorio? Así que se deriva, digamos, de la ecuación que se encontró θ con respecto a P. Aquí no, esto está a de t, ahí sí. Esta es la velocidad de giro de este campo magnético rotatorio, lo cual si se lleva a RPM es esta expresión que está aquí abajo. Y esto lo vamos a ocupar para la siguiente sesión, que es la velocidad angular en revoluciones por minuto del campo magnético rotatorio, que se relaciona con la frecuencia con la que se excitan las bobinas y la cantidad de polos de la máquina. Bien, me pasé por harto. Así que voy a dejar la grabación hasta acá